Buenas, soy José Ruiz Espinosa. Vamos a continuar con el apartado de entorno jurídico de la empresa, apartado segundo, y vamos a abordar una cuestión formal. Es decir, las sociedades que tengamos en mente para operar en el mercado, pues vamos a analizar brevemente cuáles son. La sociedad limitada es la sociedad más extendida, la que más se utiliza en España, es la más sencilla, los trámites son más simples y la más utilizada en general por los empresarios en España. Un matiz, cuando decimos empresarios, empresario puede ser una persona física o una persona jurídica. En términos jurídicos, el empresario es la sociedad. Otra cosa es que en términos económicos nosotros queramos nombrar a una persona que sea socia de una sociedad de capital y digamos que esa persona es empresaria. Eso es en términos económicos, pero en términos jurídicos es la sociedad. Ahora abordaremos brevemente, durante el transcurso de este Polimedia y en los sucesivos, las cuestiones más importantes y que nos deben ocupar para entender cómo funciona el mundo empresarial. Aquí tenemos una descripción de las sociedades más extendidas, si bien es cierto que en azul vienen descritas la sociedad anónima y la sociedad limitada, que van a ser las más importantes, y una cuestión esencial, la responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué es más utilizada una sociedad que otra? Pues es bastante sencillo. Se tiende a utilizar la sociedad anónima y limitada porque tienen una responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Al capital social. ¿Qué es el capital social? Lo abordaremos, pero en síntesis es una cantidad abstracta creada por los socios que va a determinar derechos de índole político y económico. Pero, insisto, la cuestión aquí fundamental es que la responsabilidad del empresario es limitada. Por lo tanto, si yo soy socio de una sociedad limitada al 50% con mi hermano y esa sociedad se endeuda, mi patrimonio, mi casa personal no va a verse afectada por dicha responsabilidad. Por eso decimos que esa responsabilidad es limitada. Cosa que no sucede en el caso de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad regulada en el 116 del Código de Comercio y tiene una característica fundamental, y es que la responsabilidad es personal, solidaria, es decir, respondería el socio de dicha sociedad con todo su patrimonio, con todos sus bienes presentes y futuros, como describe el artículo 1911. La sociedad comanditaria y de servicios profesionales son dignas de mención, pero la sociedad comanditaria pues, tiene una mayor relevancia, tiene características mixtas de la sociedad limitada y también de la sociedad colectiva. Y por último, la sociedad de servicios profesionales la abordaremos posteriormente. Lo que nos debe ocupar es qué características tienen la sociedad limitada y la anónima. Bien, capital social hemos dicho que determina derechos políticos y económicos. El capital mínimo en una sociedad anónima es de 60.000 euros y en la limitada de 3.000. Dicha aportación puede ser en dinero, aportación definida, nombrada como aportación dineraria o no dineraria. Lo que no se puede aportar al capital social es trabajo. No puedo prometer a la sociedad que yo voy a aportar una cantidad de trabajo determinada y eso se valora en dinero. No. Se puede aportar un crédito. Es decir, a mí me dan dinero o yo tengo un arrendamiento y eso sí se puede aportar a una sociedad. Se puede aportar el rendimiento de una patente, pero no se puede aportar trabajo. Es decir, yo soy un arquitecto magnífico y yo voy a aportar al capital social. No. Lo normal es que se aporte dinero. En este caso, el desembolso, y aquí distinguimos dos conceptos, desembolso y suscripción. La suscripción es comprometerse a la ulterior desembolso. Por lo tanto, diferenciar estos conceptos. En la sociedad anónima se puede pactar, desembolsar el 25% y el otro 75% en un plazo de no superior a 5 años, terminar de aportarlo a la sociedad.
En el caso de la sociedad limitada, el desembolso debe ser íntegro, ya sea en aportaciones dinerarias, en dinero, o en aportaciones no dinerarias. Es decir, puedo aportar bienes, puede aportar un inmueble, puede aportar un coche, puede aportar un ordenador. Importante, no requiere informe en el caso de la limitada. Yo puedo aportar un ordenador a una sociedad limitada y nadie lo va a valorar, solamente yo soy responsable como socio de dicha aportación. Cosa que no sucede en la sociedad anónima. En la sociedad anónima sí requiere un informe que va a ser, dicho informe va a ser elaborado por un experto independiente nombrado por el registrador mercantil. Las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son títulos valores. ¿Qué es un título valor? Pues es un documento al que se le incorpora un derecho, cosa que no sucede con las participaciones. Ojo, decimos acciones porque corresponden a la sociedad anónima, pero las sociedades limitadas no tienen acciones, son participaciones. La transferencia de acciones o participaciones es distinta en la sociedad anónima y en la limitada. Es más difícil en la sociedad limitada transmitir, ya que tiene un carácter más personal. En cambio, las sociedades anónimas, lo normal, salvo que los estatutos determinen otra cuestión, que se puedan libremente transferir. Yo puedo comprar y vender acciones de Telefónica sin mayor problema. En el caso de una sociedad limitada, ya veremos que esto está supeditado a unas reglas. Y las modificaciones de los estatutos, pues es más sencillo, entre comillas, en el caso de la sociedad limitada que en el caso de la sociedad anónima. Más diferencias. El lugar de celebración de la Junta, pues donde indiquen los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues es un reglamento de funcionamiento interno de la sociedad. Por lo tanto, los estatutos determinarán dónde han de celebrarse las juntas, y la Junta ahora veremos qué es, por partes. Pero lo adelantamos. La Junta es la reunión de todos los socios, donde dichos socios se reúnen para tomar decisiones. Es decir, es el órgano supremo de la sociedad. Ya veremos, lo adelantamos, pero veremos que las mayorías de asistencia y de adopción de acuerdos es distinta, y hemos de analizarlo con más calma en los siguientes apartados de los temas. Aquí tenemos un ejercicio, debemos de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que ha acontecido, para que si nos solicitan pues, información al respecto, podamos asesorar de la mejor manera posible. Aquí hablamos de, en un caso de que alguien nos solicite o pida asesoramiento en virtud de la cuestión de la responsabilidad, debemos de determinar exactamente si existe o no existe responsabilidad en virtud del modelo societario elegido. Por lo tanto, nos paramos, pensamos y lo resolvemos. Importante también es el Consejo de Administración. ¿Qué es el Consejo de Administración? El órgano de administración es aquel que gestiona y representa a la sociedad. En el caso de la sociedad limitada, incluso la anónima, puede haber uno, dos o más de dos. Si es un único miembro como administrador, no se llama Consejo de Administración, incluso si son dos. Para que exista Consejo de Administración debe haber al menos 3 miembros en dicho consejo, en cuyo caso se crea lo que se define como Consejo de Administración. En el caso de la sociedad anónima no hay límite máximos, pueden haber varios, mínimo 3. Y en el caso de la sociedad limitada, un máximo de 12. La duración en el cargo del administrador es de 6 años, en el caso de la sociedad anónima, si bien es cierto que se puede reelegir. Y en la sociedad anónima, si no se dice nada en los estatutos, evidentemente pues, será indefinida. Las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues las obligaciones son una emisión de bonos. ¿Qué es un bono? Pues un papel al cual se le adjunta un derecho de cobro. Por ejemplo, si yo quiero financiar la sociedad, lo que puedo hacer es decir, le entrego ese papel a usted, emisión de obligaciones, bonos, y le prometo que yo dentro de un tiempo le voy a dar el principal más un porcentaje de beneficio.
Así se financian las sociedades, además de poder ir al banco a pedir un préstamo, evidentemente. El capital social, 60.000 es el caso de, como hemos dicho, al menos se suscribe el 25%, en el caso de la sociedad limitada, 3.000, íntegramente suscrito y desembolsado. En el caso de la limitada hay que desembolsar íntegramente, en el caso de la limitada no. El endeudamiento de la deuda pues, no tiene mayor trascendencia en este sentido y tampoco hay que destacar mayor problema respecto al número de accionistas porque no pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas los accionistas de los socios de una sociedad. Centrémonos en esta cuestión, vamos a ver cuáles son las diferencias entre una sociedad anónima y limitada. Examinamos, en la parte inferior tenemos los artículos que podemos consultar para ver qué tipo societario podemos elegir. Importante que sepamos lo que es una sociedad irregular. ¿Por qué? Porque hay una serie de formalidades. Si no las cumplimos, si no otorgamos escritura pública y posteriormente inscribimos en el registro, pasado un tiempo tenemos una irregularidad. Esto hay un requisito formal que es la inscripción en el registro mercantil. Si no se formula esa inscripción en el registro mercantil transcurrido un tiempo, no es que no exista dicha sociedad, existe, pero los socios van a ser responsables de las deudas que puedan generarse, con lo cual interesa sobremanera a los socios inscribir dicha sociedad para tener el privilegio de la responsabilidad limitada. Ahí está la diligencia del administrador y de los socios que insten dicha inscripción, ¿dónde? En el registro mercantil. ¿Qué son los estatutos? Normas de funcionamiento interno de la sociedad que van a determinar pues el nombre de la sociedad. Es preciso que en primer lugar se solicite inscripción en el registro mercantil central con una certificación negativa, luego el objeto social, a qué se va a dedicar la sociedad, inscribir en el registro, el capital social, que ya lo hemos abordado, y cómo se va a dirigir la sociedad, a través del órgano de dirección. A mayor abundamiento, pues la escritura pública de constitución, distinguiendo lo que es el contrato de constitución de lo que es la escritura al que se le adjunta los estatutos. Determinan cuestiones como las que vemos a continuación. Prestaciones accesorias, que son obligaciones de dar, hacer o no hacer, pues hacer la competencia o no determinará, podrá venirse a referir dichos estatutos y, bueno, cuestiones que son de suma importancia. Aquí tenemos otro ejercicio que podemos parar, en el cual podemos parar y pensar a ver cuáles son los pasos que hay que dar para la constitución de la sociedad. Muchas gracias, continuaremos posteriormente.